Libro de Sofonías 3, 17. El Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Detente un momento. No hay ruido aquí, solo tu corazón latiendo y estas palabras que no son mías ni tuyas, sino de aquel que te formó en secreto, que sopló aliento en tu pecho cuando aún no conocías el aire. Este versículo no es una promesa futura. Es una declaración presente. El Señor tu Dios está en medio de ti. No dice que llegará. No dice que si te portas bien bajará del cielo. No te pone condición alguna. Simplemente dice, Él está. Ahora. Aquí. Y esa verdad, tan simple y tan poderosa, cambia todo. No se trata de sentirlo o no sentirlo. Se trata de que está. Se trata de que su presencia no depende de tu estado de ánimo, ni de tus victorias, ni de tus heridas. Él está, como un padre silencioso que vela mientras duermes, como un guerrero que guarda la ciudad en plena noche aunque tú no te enteres. Él está, incluso en tus días nublados, cuando la culpa te asfixia y tus rodillas tiemblan por cosas que nadie más sabe. Él está, cuando crees que no mereces ser mirado, cuando tus lágrimas caen en la almohada y piensas que nadie lo nota. Él sí lo nota. Y no solo eso, Él se goza sobre ti con alegría. ¿Puedes imaginarlo? Un Dios que sonríe por ti, que no necesita que seas perfecto para regocijarse. Un Dios que no solo está dispuesto a perdonarte, sino que se alegra en ti, como si fueras la nota perfecta en su canción. No eres una carga. No eres un error que se tolera. Eres su deleite. Callará de amor. ¿Has sentido alguna vez tanto amor que te ha dejado sin palabras? Dios también guarda silencio, no por indiferencia, sino porque su amor por ti lo sobrecoge. No necesita gritar para mostrarte cuánto te ama. Su silencio es profundo y lleno. Es ese tipo de amor que no se desgasta con tus fallos, que no se retrae cuando caes. Su silencio es la paz que reposa sobre ti cuando ya no sabes qué orar, cuando tu alma se ha quedado sin aliento. Y después dice, se regocijará sobre ti con cánticos. Hay un canto que resuena en lo invisible, una melodía que se entona por tu vida. No cuando triunfas. No solo cuando das testimonio. También cuando tropiezas y decides levantarte. También cuando luchas por creer, cuando sientes que te falta fe y aún así eliges esperar. Dios canta. Y su voz sobre ti no es un juicio. Es música. Es gozo. Es celebración. Si alguien te preguntara quién eres, podrías decir muchas cosas. Pero hay una verdad que nadie puede quitarte. Eres la causa del gozo de Dios. Él no está mirándote desde lejos. Está en medio de ti, obrando, restaurando, salvando. No en teoría. No en una doctrina fría. Sino aquí, ahora, en medio del caos y del silencio, de los anhelos que no has podido decirle a nadie. Y si Él está, ¿qué puede realmente destruirte? Y si Él se goza en ti, ¿qué más necesitas demostrar al mundo? El Señor tu Dios está en medio de ti. Esa frase se convierte en ancla cuando los vientos arrecian. Cuando te sientes solo entre multitudes, cuando incluso aquellos a quienes amas no logran comprender lo que tu alma atraviesa, cuando tus palabras no bastan para explicar la tristeza que llevas adentro o el cansancio que se ha vuelto parte de tu sombra. Allí, en ese lugar secreto del alma, Él está. El mundo tiene una manera implacable de medir el valor. Pregunta por tus logros, examina tus resultados, exige una productividad constante y te impulsa a mostrar una versión perfecta de ti, sin grietas ni dudas. Pero Dios no funciona así. Él entra a los lugares que los demás no quieren ver. Él se sienta a la mesa donde tú estás roto. Él camina contigo aunque no tengas fuerzas para mantenerte en pie. Y más aún, no te soporta por deber, sino que se goza. Se goza. Esa es la palabra que resuena con poder, gozo. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en Dios como alguien que se regocija por ti? Nos enseñaron a verlo como juez, como rey, como autoridad suprema, y lo es, pero rara vez nos enseñaron a verlo como alguien que se emociona con tu existencia. El Dios de Sofonías no está enojado contigo. No te está esperando con una lista de fallos. No es un vigilante. Es un padre enamorado, un creador que mira su obra, tú, y dice, es buena, muy buena. Tan buena que se le escapa un canto de alegría. Hay una verdad que puede revolucionar tu forma de vivir. No necesitas luchar para que Dios te ame. Ya lo hace.
No necesitas alcanzar un estándar para que Él se quede. Él ya está. La religión puede haber llenado tu mente de exigencias, pero Dios solo quiere llenar tu alma de certeza. Certeza de que eres suyo, de que estás sostenido, de que aunque el mundo te ignore, Él canta sobre ti. Piensa en eso. El Dios del universo, con todo su poder, con toda su gloria, decide acercarse y hacer morada en tu interior. Él no visita, habita. No observa desde lejos, camina contigo. Él no se aleja cuando pecas, se queda para sanarte. No huye de tus dudas, las escucha con ternura. No te exige que llegues limpio, te limpia con su amor. Y su amor no es frágil ni volátil. No es como el afecto humano, que puede cambiar con el tiempo o desvanecerse por una ofensa. El amor de Dios es constante, eterno, ardiente. No se enfría, no se desgasta, no se apaga con tus errores. Te cubre, te transforma, te levanta. Cuando caes, Él no se burla. Te extiende la mano. Cuando lloras, Él no se cansa. Guarda cada lágrima. Cuando dudas, Él no se molesta. Susurra verdad a tu corazón. Estás rodeado por su presencia, incluso ahora. Y si cierras los ojos por un momento y guardas silencio, quizás puedas escuchar, no con tus oídos sino con tu alma, la melodía que Él entona sobre ti. Una canción que dice, no estás solo, no estás perdido, no estás olvidado. Eres amado más de lo que entiendes. Hay algo profundo en el alma humana que anhela permanencia. Queremos raíces que no se arranquen con el viento, vínculos que no se rompan con las estaciones, lugares donde podamos ser sin temor a ser rechazados. Ese anhelo, por muy humano que parezca, fue puesto allí por Dios mismo, porque solo Él puede llenarlo por completo. Lo que buscamos en otros, aceptación incondicional, comprensión total, amor sin medidas, ya existe en aquel que nos creó. El profeta escribió que Dios se goza con alegría por nosotros y guardará silencio de amor. Esa imagen, tan diferente de la que a veces tenemos del Creador, es una de las más revolucionarias en toda la Escritura. No se trata de un Dios que grita, ni que juzga desde la distancia, sino de un Dios que se deleita en el silencio, como un padre contempla a su hijo dormido, sin decir una palabra, simplemente respirando cerca, en paz. Ese silencio no es ausencia, es reverencia, es ternura, es amor que no necesita ser dicho porque lo inunda todo. Hay momentos en la vida donde las palabras no alcanzan, ni para orar, ni para explicar lo que sentimos. ¿Has estado allí? Donde el dolor es tan hondo que ni siquiera sabes cómo hablar con Dios. Donde el cansancio emocional no te permite pensar con claridad. Donde solo puedes quedarte en silencio, esperando algo. Y justo ahí, en ese silencio, Él también está. No para exigirte una oración perfecta, sino para rodearte con su amor. En el silencio de Dios, hay refugio. Él no está esperando que te repongas para amarte. Él no necesita que resuelvas todo para acercarse. De hecho, es en tu caos donde más se manifiesta su gracia. Es en tu desorden donde más evidente se vuelve su orden. Es cuando tus fuerzas se agotan que su fuerza se perfecciona. Porque donde tú no puedes más, Él comienza. Y si Él canta sobre ti, como dice Sofonías, entonces significa que tu vida tiene una melodía única en el corazón de Dios. No eres uno más. No eres repetido. No eres copia. Eres un pensamiento original del cielo. Tus lágrimas no son invisibles. Tus luchas no son indiferentes. Tus días más oscuros no escapan al amor de aquel que prometió nunca dejarte. Es posible que hayas sentido que el mundo te ha apagado. Que tu historia es una sucesión de fracasos. Que las personas a las que diste tu alma no supieron cuidarla. Es posible que tu pasado pese como una cadena. Pero Dios no escribe tu historia desde tus errores. Él escribe desde su propósito. Y en ese propósito hay restauración. Hay redención. Hay nuevas páginas que aún no has leído. Este Dios que se goza en ti, también te renueva. No con motivaciones pasajeras, no con frases bonitas, sino con un amor que resucita lo que el mundo dio por muerto. Con una fidelidad que no se cansa de ti. Con una ternura que no depende de tus méritos. Él te hace nuevo cada mañana. Y lo hace porque te ama, no porque lo merezcas. El gozo de Dios no es emocional, es eterno. Él te canta porque eres suyo.
Porque su amor no depende de tu constancia, sino de su naturaleza. Porque aun cuando tú no puedas ver belleza en ti, Él sigue viéndola. Porque Él no mira como los hombres miran, Él ve el corazón. Y donde otros ven ruinas, Él ve el templo que está levantando con sus propias manos. Cada rincón de nuestra alma que ha sido herido, cada fragmento que nos parece irreparable, cada sombra que pensamos que será eterna, es conocida por Dios. Y no solo la conoce, la toca, la sana, la transforma. El amor de Dios no se detiene en los bordes de nuestras heridas, va directo al centro, al lugar donde más duele, donde más tememos dejar entrar a alguien. Y ahí, sin forzar, sin imponer, Él se sienta, como un amigo que no tiene prisa, como un sanador que no necesita explicaciones, como un padre que ya sabía. Cuando Él guarda silencio de amor, lo hace porque no necesita justificarse, ni explicarte todo de inmediato. Hay un lenguaje en el silencio de Dios que no se aprende con libros, sino con tiempo en su presencia. Es en ese silencio que descubrimos que no necesitamos entender todo para confiar. Que no hace falta que veamos el final del camino para dar el siguiente paso. Que si su amor está con nosotros, entonces tenemos lo más importante. Y ese silencio también tiene un eco. Porque lo que Dios hace en secreto, en lo profundo de nuestro corazón, eventualmente florece. Lo que hoy parece invisible, un día será testimonio. La semilla enterrada hoy, dará fruto mañana. Puede que no sientas que estás creciendo, pero sí lo estás. Puede que no veas el cambio, pero sí está ocurriendo. Porque el Dios que comenzó la buena obra, la terminará. No dejará tu historia a medias. No se cansa. No se rinde. No abandona. La Biblia dice que Él te renovará con su amor. Esa palabra, renovar, implica algo más que restaurar. Renovar es darle vida a lo que estaba marchito. Es soplar aliento donde solo había polvo. Es devolver el color al gris de la rutina. Es hacerte ver con ojos nuevos. Es hacer que te veas como Él te ve, limpio, perdonado, valioso, capaz de levantarte, lleno de propósito. Hay muchos que no podrán ver eso en ti. Personas que solo miran lo externo, que te juzgan por tus fallos, que te recuerdan quién fuiste, pero no te ven por quién eres hoy. Personas que tal vez te etiquetaron, te minimizaron o te abandonaron. Pero no es su voz la que define tu valor. Es la voz de Dios la que te llama por nombre. Y cuando Él llama, nada ni nadie puede impedir el llamado. El mundo pide logros. Dios pide entrega. El mundo exige perfección. Dios responde a la sinceridad. El mundo señala tus errores. Dios cubre con gracia. El mundo cambia su amor con las temporadas. Dios permanece inmutable. Y ese amor, ese único, eterno, inquebrantable amor, está sobre ti. Hoy, aquí. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas. No eres un caso perdido. No eres una causa imposible. No eres una promesa rota. Eres un proyecto de gracia. Eres un alma que Dios está tallando con paciencia, como un escultor que ya ve la obra terminada mientras los demás solo ven el bloque sin forma. Él no te deja porque aún no estás completo. Al contrario, porque te ama, sigue contigo hasta que lo estés. Hay batallas que se libran en público, pero las más intensas se viven en lo secreto del corazón. Allí donde las lágrimas no se ven, donde los pensamientos se agolpan como olas sin control, donde los temores hacen eco en medio de la noche. Y en ese lugar, tan íntimo, tan sagrado, tan desconocido para muchos, Dios se revela como el amigo más fiel. Porque mientras el mundo duerme, Él vela por ti. Mientras tú callas, Él escucha tus suspiros. Y cuando sientes que te faltan fuerzas para seguir, su espíritu te sostiene con un poder que no viene de ti, sino de lo alto. Muchos caminan sin rumbo porque olvidaron que fueron creados con un propósito eterno. No eres fruto del azar, ni resultado de una coincidencia. Cada detalle de tu existencia fue escrito por un Dios que soñó contigo antes de que existieras. Y cuando caíste, no canceló sus planes. Al contrario, extendió su gracia. Cuando huiste, no cerró la puerta. La dejó abierta. Y cuando dudaste, no se ofendió. Se acercó. Porque su fidelidad no depende de tu constancia, sino de su amor inmutable. Puede que aún no veas lo que Él está haciendo en tu vida. Quizá los días parecen iguales, las oraciones no tienen respuesta visible, las promesas parecen lejanas. Pero ¿sabes qué?
El silencio de Dios no significa su ausencia. Al contrario, muchas veces es señal de que está trabajando más profundamente de lo que imaginas. Porque cuando todo calla, es cuando el alma puede escuchar con más claridad. Porque en la pausa, Él revela cosas que el ruido no permite percibir. No subestimes los días pequeños, los comienzos lentos, los procesos ocultos. Dios no siempre actúa con estruendo. Muchas veces lo hace en lo sencillo, en un pensamiento que trae paz, en una persona que llega justo cuando lo necesitabas, en una palabra que parece escrita solo para ti. Él es experto en lo cotidiano. Él se mueve en lo común para provocar lo extraordinario. Y tú eres parte de ese milagro diario. Quizá llevas cicatrices. No las escondas. Porque no son señales de derrota, sino de supervivencia. Hablan de un Dios que te sostuvo cuando no podías caminar. De un amor que te cubrió cuando estabas desnudo de fe. De una mano que te levantó cuando todos te dieron por caído. Tus cicatrices no te hacen menos. Te hacen testimonio. Recuerdo viviente de que la gracia es real, de que la misericordia te alcanzó, de que aún en medio del quebranto, hubo luz. Y esa luz no viene de ti, viene de Él. Y por eso brilla más. Porque cuando el corazón ha sido roto y sanado por Dios, refleja un resplandor que no se puede fabricar ni fingir. Es la luz de la esperanza que no se apaga. La que ilumina a otros que todavía están en la sombra. La que guía sin palabras. La que dice, yo también estuve ahí, pero Dios me levantó. Aún no has visto todo lo que Dios hará contigo. Todavía no has llegado al capítulo más glorioso de tu historia. Y eso no es una frase bonita, es una verdad respaldada por la fidelidad de un Dios que no miente. Él no se detiene en tu pasado. Él ve más allá. Ve tu mañana con ojos de promesa. Ve tus lágrimas como semilla. Y está comprometido a cumplir en ti lo que un día te habló. A veces creemos que el avance se mide por lo visible, logros alcanzados, puertas abiertas, metas cumplidas. Pero ante los ojos de Dios, hay un tipo de avance más profundo, más sagrado, aquel que sucede en el interior. Porque crecer no siempre es moverse hacia adelante. A veces es permanecer firme cuando todo invita a retroceder. Es creer cuando ya no quedan fuerzas para sostener la fe. Es amar cuando hay razones para odiar. Es seguir esperando sin amargarse. Es mantenerse en pie, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda. Dios trabaja en ti no solo para cambiar lo que haces, sino para transformar quién eres. Su interés no está solo en tus acciones externas, sino en lo que habita en lo más hondo de tu ser. Él quiere formar en ti un carácter que resista la presión, una fe que no dependa de emociones, una esperanza que no se rompa con las tormentas. Porque si tu alma es fuerte, entonces no habrá circunstancia que pueda derrotarte del todo. Muchos anhelan la bendición sin entender que primero viene la formación. La tierra tiene que ser arada antes de recibir la semilla. Y a veces ese arado duele. A veces remueve lo que estaba oculto, saca a la superficie temores, heridas, pecados no confrontados. Pero Dios no lo hace para humillarte, sino para sanarte. Porque si Él se toma el tiempo de preparar tu corazón, es porque lo que quiere depositar en ti es demasiado valioso como para dejarlo expuesto a un terreno sin profundidad. Por eso no te impacientes. No te compares. No sientas que estás atrasado en relación con otros. Cada vida tiene su ritmo, y el de Dios contigo es perfecto. Él no te lleva a prisa porque no está desesperado. Te lleva con ternura, con precisión, con sabiduría. Él sabe cuándo estás listo para cada cosa. Y si aún no ha llegado, es porque todavía está construyendo en ti la capacidad de sostener lo que está por venir. Esas noches en que has llorado en secreto, no han sido en vano. Cada oración susurrada, cada palabra no dicha, cada pensamiento entregado en lo íntimo, ha subido al trono del Creador. Él no desecha tus suspiros. Los colecciona como perlas preciosas. Porque para Él, tu corazón vale más que cualquier tesoro. Y por eso invierte tanto tiempo en moldearlo. Él no quiere solo usarte. Quiere habitar en ti. No quiere solo cumplir tus sueños. Quiere darte uno más alto, uno eterno, uno que no termina cuando este mundo se apague. Y mientras tanto, mientras esperas, mientras caminas, mientras crees, Él está contigo. No solo como espectador, sino como compañero. Jesús no prometió una vida sin luchas, pero sí una presencia que nunca se aparta. Y esa presencia, la del Espíritu Santo, es tu mayor tesoro.
porque con Él puedes caminar por fuego y no quemarte. Puedes atravesar aguas profundas y no ahogarte. Puedes perderlo todo y seguir en pie, porque lo tienes a Él. Y eso lo cambia todo. Hay momentos en los que el alma parece suspenderse entre dos realidades, la promesa que Dios dio y el silencio que hoy se escucha. Como si estuvieras en un puente colgante entre lo que fue y lo que será, caminando solo con la tenue luz de la fe, sin certezas palpables, sin seguridad humana. Y en ese tramo, en ese espacio donde los milagros todavía no se ven, es donde tu confianza se vuelve más valiosa. Porque creer cuando todo va bien es fácil. Pero sostenerse cuando todo se tambalea, eso es adoración verdadera. Muchos de los que más profundamente caminaron con Dios no lo hicieron desde la abundancia, sino desde la escasez. Abraham caminó sin saber a dónde iba. José confió encerrado en una prisión. David adoró mientras huía por su vida. Elías oró debajo de una higuera deseando morir. Jeremías lloró profetizando a un pueblo que no escuchaba. Y aún así, todos fueron instrumentos de gloria. Porque no fue su fuerza, sino su dependencia la que abrió los cielos. Dios se agrada más de una alma rendida que de una vida perfecta. Él no busca exhibiciones, busca corazones entregados. Y cuando aprendes a adorar a Dios sin condiciones, a amar su presencia más que sus regalos, a confiar en su carácter incluso cuando no entiendes su voluntad, entonces entras en una dimensión espiritual donde nada puede sacarte. Porque estás arraigado, no en las circunstancias, sino en su verdad. Estás edificado, no sobre lo que ves, sino sobre quien Él es. Y Él no cambia. Él no falla. Él no miente. Él no abandona. Él es roca en medio de los vientos. Fortaleza en medio de las guerras. Consuelo en medio de las lágrimas. Si hoy estás en esa temporada intermedia, donde no estás donde estabas, pero aún no has llegado a donde anhelas, no pienses que estás perdido. Estás siendo procesado. Estás en el taller divino donde se pule el alma, donde se quita el ruido, donde se afinan los sentidos para que reconozcas su voz entre mil. Y puede que sientas que todo está en pausa, pero en realidad está siendo alineado. Porque hay cosas que Dios quiere darte, pero primero quiere asegurarse de que tu identidad no dependa de ellas. Él quiere que lo conozcas a Él, no solo que recibas de Él. Cuando tu paz ya no depende del resultado, sino de su compañía, entonces has crecido. Cuando tu gozo permanece aún en días grises, entonces has sido transformado. Y cuando puedes mirar hacia el cielo y decir hágase tu voluntad, no como resignación, sino como rendición gozosa, entonces has llegado al centro de su propósito. Porque más allá de lo que logres, lo que Dios más desea es que seas como Jesús, lleno de amor, movido por compasión, anclado en el Padre. El Señor no se ha olvidado de ti. Aunque no veas evidencia, Él está obrando. Aunque no haya señales, Él está guiando. Aunque no sientas nada, su mano te sostiene. Y todo lo que estás viviendo ahora será parte de un testimonio que un día otros necesitarán escuchar. Porque tus lágrimas no son solo para ti. Tu proceso será semilla para otros. Y lo que hoy es lucha, mañana será luz. La obra que Dios empezó, Él la terminará. Y no será pequeña, no será común. Será gloriosa. Hay un susurro eterno que recorre cada página de las Escrituras, una melodía silenciosa que atraviesa los siglos y llega hasta ti. No temas, porque yo estoy contigo. No es una declaración vacía. No es una frase bonita para decorar una pared. Es una promesa sostenida por la fidelidad de un Dios que no cambia. El mismo que abrió el mar, que hizo llover maná, que descendió al horno con los 3 jóvenes hebreos, es el que está hoy a tu lado. Y si Él está contigo, ¿quién podrá contra ti? Dios no te promete una vida sin conflictos, pero sí una presencia constante. No te promete evitar los valles, pero sí caminar contigo en medio de ellos. No te asegura que no habrá lágrimas, pero sí que las contará una por una. Cada oración que has hecho en lo secreto ha sido escuchada. Cada suspiro que no pudiste expresar con palabras, Él lo entendió. Y cada vez que pensaste que estaba solo, su espíritu estaba más cerca de lo que creías. A veces nuestra desesperación nace del contraste entre lo que vemos y lo que creemos. Caminamos por fe, pero nuestros ojos claman por evidencias. Creemos en la victoria, pero enfrentamos derrotas. Declaramos sanidad, pero el dolor permanece. Sin embargo, la fe genuina no depende de que todo encaje según nuestros deseos.
La fe verdadera se arraiga en el carácter de Dios. Él es bueno, incluso cuando no lo parece. Él es sabio, incluso cuando no lo entendemos. Él es justo, aunque por un momento todo parezca injusto. Y en ese lugar de contradicción aparente, Dios forja en ti algo que el mundo no puede dar, una esperanza que no defrauda. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Un amor que echa fuera el temor. Una identidad que no depende de títulos, logros ni validación humana, sino de saber que eres hijo, que eres hija, que fuiste redimido con sangre, y que tu vida no es obra del azar, sino parte de un diseño eterno. Si sientes que estás en una noche oscura del alma, recuerda que incluso las estrellas solo pueden verse cuando cae la oscuridad. Y cada noche, por larga que sea, tiene un fin. No vivas interpretando el amor de Dios por lo que enfrentas. Mide su amor por lo que ya hizo en la cruz. Ahí, en ese madero, se cerraron todas las dudas. Ahí se gritó, una vez y para siempre, ¿cuánto vales? Ahí quedó claro que Él está dispuesto a darlo todo por ti. Y si te dio a su Hijo, ¿cómo no te dará también con Él todas las cosas? No retrocedas ahora. No sueltes tu fe en este tramo final. No te detengas justo antes de ver lo que tanto esperaste. No sabes cuán cerca estás del cumplimiento. A menudo, los mayores embates llegan justo antes del amanecer. Y tal vez hoy no veas nada moverse, pero los cielos están activos. Dios está ordenando, preparando, obrando en esferas invisibles. Lo que tú llamas demora, Él lo llama madurez. Lo que tú llamas espera, Él lo llama formación. Tu historia aún no termina. Y el autor que la escribe no deja capítulos a medias. Cada lágrima será restaurada. Cada pérdida tendrá un propósito. Cada promesa será cumplida. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si dijo que lo haría, lo hará. Si prometió estar contigo, nunca te dejará. Y si sembraste en fe, cosecharás con gozo. Mira hacia atrás un momento. Recuerda. ¿Cuántas veces pensaste que no lo lograrías, que no podrías más, que aquello era el final? Y sin embargo aquí estás. Respirando. Viviendo. Avanzando. No porque las circunstancias hayan sido fáciles, sino porque alguien mayor que tú te sostuvo. Alguien que cuando tus fuerzas flaquearon te levantó con las suyas. Alguien que no soltó tu mano cuando tú ya habías soltado todo. Ese es el Dios que te acompaña. No un espectador distante, sino un Padre comprometido. Uno que se adentra en tu dolor, que se sienta contigo en tus ruinas y te habla de restauración. Que no huye de tus preguntas, que no se asusta de tus dudas, que no se aleja de tus heridas. Al contrario, cuanto más rota parece tu alma, más cerca se hace. Él no espera que llegues perfecto. Él viene a ti precisamente cuando ya no puedes más. Y ahí, en ese punto de quiebre, comienza lo nuevo. La cruz no fue un símbolo de fracaso. Fue el acto supremo de amor. Y así también, lo que hoy parece tu final, puede ser el inicio de algo que jamás imaginaste. Dios no desperdicia el sufrimiento. Cada proceso que atraviesas tiene semillas escondidas. Y aunque ahora no entiendas, el tiempo revelará lo que el dolor está cultivando. Las lágrimas que hoy derramas son regaderas celestiales para el fruto que mañana vendrá. Y aunque no lo sientas, estás creciendo. Aunque no lo veas, estás madurando. Aunque parezca que nada cambia, hay una transformación en lo profundo. Estás aprendiendo a confiar más, a depender menos de ti y más de Él. Estás soltando el control y abrazando la fe. Estás dejando atrás lo que creías que eras, para descubrir lo que realmente eres en Él. No eres solo lo que logras. Eres lo que Dios declaró sobre ti desde antes que nacieras. Amado, perdonado, elegido, redimido, destinado. ¿Y sabes qué? Aún no has visto lo mejor. Aún no has entrado a la plenitud de lo que Dios diseñó. Tus mejores momentos no están en el pasado, están delante de ti. Las puertas más grandes aún no se han abierto. Los milagros más impactantes aún están por revelarse. Los encuentros más profundos con el Espíritu están por venir. La paz más indescriptible aún no la has conocido. Y la alegría más completa te está esperando, más allá de este valle, al otro lado de esta prueba. No renuncies. No te resignes. No creas la mentira de que esto es todo. Dios no ha terminado contigo. De hecho, apenas está comenzando.
Cada palabra que sembró en ti, cada visión, cada promesa, cada impulso en el corazón, Él no la olvida. Lo que para ti fue solo un pensamiento fugaz, para Él fue una semilla eterna. Y no permitirá que caiga a tierra sin dar fruto. Tu corazón fue creado para más. Para volar alto. Para amar sin reservas. Para caminar con firmeza. Para reflejar su gloria. Y ese destino no ha cambiado, aunque tropieces, aunque llores, aunque dudes. Él sigue viéndote como suyo. Sigue apostando por ti. Sigue creyendo que sí puedes. Y más allá de todo, sigue amándote con una intensidad que no se desgasta con tus errores. Y ahora que hemos recorrido este camino juntos, llegamos a este punto donde la fe se vuelve más que una palabra y la esperanza más que una emoción. Se convierten en una postura del alma. Una convicción profunda, silenciosa, pero firme, de que no estás solo, de que no fuiste olvidado, de que tu historia tiene un propósito eterno. Porque aunque este mundo grita rapidez, Dios susurra procesos. Aunque todo a tu alrededor exige resultados inmediatos, el cielo sigue apostando por lo que crece con raíces profundas. No temas si el proceso ha sido largo. Lo que es eterno no se construye con prisa. Lo que lleva la huella de lo divino no se improvisa. Las cosas más poderosas del reino de Dios se forman en el secreto, en el silencio, en la aparente quietud donde el alma se vacía de todo y aprende a escuchar su voz. Y Él te ha estado hablando, aunque no siempre con palabras. Te habló con ese abrazo inesperado. Te habló con esa canción que parecía escrita para ti. Te habló con ese amanecer que no podías dejar de mirar. Te habló cuando no tenías fuerzas y, sin entender cómo, seguiste adelante. Te habló a través de otros, en tu interior, en la palabra viva, en los detalles invisibles. Y hoy, mientras lees esto, también te habla. Te dice que no estás solo, que aún cree en ti, que su plan sigue en pie. No importa cuán torcido parezca el camino, Él lo endereza. No importa cuán lejos hayas ido, su amor te alcanza. No importa cuán roto creas estar, Él te reconstruye con manos de ternura. Porque tu valor no lo determina tu estado actual, sino tu diseño original. Eres imagen de Dios. Eres poema celestial. Eres creación intencional. No fuiste un error ni un accidente. Fuiste pensado, soñado, llamado y enviado. Y aún estás en camino hacia la plenitud. Levanta el rostro. Limpia tus lágrimas. Respira profundo. Porque el Dios que te sostiene no está cansado. El que te llamó no se arrepiente. El que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará. Y aunque hoy sientas que tu corazón es un campo en ruinas, no olvides que Él es especialista en jardines nuevos. Cada dolor sembrado será recompensado. Cada noche de llanto traerá un amanecer de gozo. Cada pérdida será compensada con algo más profundo. Porque cuando Dios restaura, no solo devuelve lo perdido, lo transforma, lo multiplica, lo santifica. Él hace nuevas todas las cosas. Y tú, si tú, estás incluido en ese todo. Así que vive con los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Lo mejor no está detrás. Lo mejor está delante. El cielo sigue escribiendo. Y tu historia aún no ha terminado. Dios sigue escribiendo, y lo que viene será glorioso. Libro de Miqueas 6, 8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Este versículo no grita, no retumba con relámpagos desde los cielos, no se disfraza de doctrina compleja, no pone condiciones secretas. No. Este versículo habla con la voz suave de un padre que se agacha al nivel de su hijo para hablarle al corazón. Es la sencillez de Dios haciendo evidente su voluntad. Porque a veces somos nosotros los que nos complicamos, los que queremos fórmulas mágicas o mapas celestiales para entender lo que el cielo ya ha dejado claro. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Aquí comienza el susurro de una verdad poderosa. No es una revelación escondida en lo profundo de una montaña inalcanzable. Es algo que Él ya te ha dicho. Lo bueno ya ha sido hablado, ya ha sido sembrado en la conciencia. La voz de Dios no es muda, y su deseo no es ocultarse sino revelarse. Nos lo ha declarado. En la cruz, en la creación, en la conciencia, en su palabra. Él ya lo dijo. ¿Y qué es eso bueno? 3 cosas. Solo 3. Y sin embargo,
3 montañas que moverán tu vida si decides escalar por ellas con fe. La primera, hacer justicia. No dice hablar de justicia. No dice estudiar sobre justicia. Dice hacerla. El verbo es activo, es inmediato, es presente. Hacer justicia no es solo defender al oprimido, es también negarse a participar del chisme que aplasta. Es pagar lo justo, es tratar a cada persona como portadora del mismo valor que Dios le ha dado. Hacer justicia es mirar a quien la sociedad desprecia y decirle con hechos: tú eres digno, porque el Creador te hizo con sus manos. La segunda, amar misericordia. No dice practicarla de vez en cuando. Dice amarla. Hacerla tu compañera. Sentir gozo en ella. Y es que hay una misericordia forzada, esa que uno practica por deber, y hay otra que brota como manantial en el alma cuando uno ha entendido cuánta misericordia ha recibido de Dios. ¿Cómo no amar la misericordia si ella fue quien te salvó? ¿Cómo no abrazarla si cada mañana, al despertar, la gracia no te lanza en cara tus errores sino que te dice: aquí estoy, otra vez contigo? Y la tercera, humillarte ante tu Dios. Este es el sello, la clave, porque alguien puede aparentar justicia. Puede disfrazar la misericordia con gestos públicos. Pero la humildad ante Dios no se puede fingir. O brota del corazón o no existe. Y esta humildad no es andar cabizbajo, ni menospreciarte. No. Es poner a Dios en su lugar. Es reconocer que sin Él no hay fuerza, ni sabiduría, ni justicia, ni misericordia verdadera. Es saber que Él es el Rey y tú, su hijo. No su enemigo. No su esclavo. Su hijo amado. Este versículo, entonces, nos habla de una vida sencilla pero profundamente revolucionaria. No nos pide riquezas ni sacrificios externos. Nos llama a vivir de adentro hacia afuera. Nos invita a mirar como Dios mira, a actuar como Él actúa, a inclinarnos como Él se inclinó en Jesús. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué parte de estas 3 es la que más necesita tu alma hoy? Cuando nos detenemos a reflexionar sobre las palabras de Miqueas, especialmente el concepto de hacer justicia, debemos recordar que la justicia divina es mucho más que un acto de equidad o derecho humano. Hacer justicia en los términos de Dios implica ir más allá de lo que se espera de nosotros como seres humanos. No se trata de medir con reglas humanas, ni de devolver bien por mal, ni de simplemente cumplir con la ley. Hacer justicia es reconocer la presencia de Dios en cada ser humano, en cada situación y en cada contexto, independientemente de cuán difícil sea. En las Escrituras encontramos que la justicia no es solo una cuestión de lo que uno hace, sino también de lo que uno es. Es una postura interna. Se refleja en la forma en que hablamos, en la forma en que miramos a los demás y, sobre todo, en cómo actuamos cuando no hay nadie observándonos. La justicia de Dios tiene la capacidad de derribar barreras sociales y personales. La verdadera justicia comienza por reconocer que todos estamos hechos a imagen de Dios, y que no hay ningún ser humano que no merezca ser tratado con dignidad, respeto y amor. Esto nos lleva a la segunda parte del versículo: amar misericordia. La misericordia no es solo un acto de bondad, es una actitud profunda que surge del entendimiento de que todos estamos necesitados de la gracia. En este sentido, amar la misericordia implica más que perdonar. Implica tener compasión genuina por las luchas ajenas, por las caídas de los demás. La misericordia es el antídoto contra el juicio, contra la indiferencia. Es el bálsamo que se aplica al corazón herido y que lleva esperanza donde hay desesperación. Amar misericordia es permitir que tu corazón se suavice por las mismas misericordias que Dios te ha mostrado. Y en ese proceso, tu vida se convierte en un canal de perdón y de amor incondicional hacia los demás. La misericordia se muestra cuando respondemos con paciencia en lugar de rabia, cuando buscamos la restauración de los otros en vez de su condena. La misericordia nos invita a entender que todo lo que hacemos tiene el potencial de ser un reflejo de lo que hemos recibido. Este amor incondicional no está limitado a los que nos son cercanos o a aquellos que se comportan de manera justa. La misericordia de Dios abarca mucho más. Es un amor que no conoce fronteras, que no distingue entre buenos y malos. Nos invita a actuar como Jesús, quien extendió su misericordia incluso a aquellos que lo rechazaron. Y, finalmente, el versículo concluye con la clave para vivir en justicia y misericordia: humillarte ante tu Dios. Este llamado es tanto un reto como una bendición. La humildad no es algo que viene de manera automática, no es algo fácil. La sociedad, nuestros propios deseos y el ego
a menudo nos impulsan a vernos a nosotros mismos como el centro de todo. Pero la humildad ante Dios es reconocernos en su grandeza. Es reconocer que Él es quien tiene el control, que Él es quien posee toda la sabiduría y todo el poder. Humillarse ante Dios significa someternos voluntariamente a su voluntad, sabiendo que solo en Él hallamos nuestra verdadera identidad y propósito. Esta humillación no es humillación en el sentido negativo, como si fuera una baja autoestima. Es todo lo contrario. Es comprender que cuando nos entregamos a Él, nuestro ser se eleva, porque Él nos eleva. Cuando nos humillamos ante Dios, dejamos de vivir como si fuéramos nuestros propios dioses, y en su lugar, abrazamos la paz y la fortaleza que solo Él puede darnos. Esta humildad ante Dios se refleja en una vida de gratitud constante, de servicio genuino y de amor verdadero hacia los demás. Nos enseña que nuestra verdadera grandeza radica en reconocer nuestra dependencia de Él y vivir en su obediencia. Esto es lo que Miqueas nos invita a vivir. No una justicia externa que sea forzada por leyes humanas, ni una misericordia que sea fingida, ni una humildad que sea aparente. Miqueas nos llama a una vida auténtica, que nace desde lo más profundo del corazón, que se vive en las acciones cotidianas y que se fundamenta en el entendimiento de la naturaleza de Dios. Y esta vida no es fácil, pero es la vida que trae la verdadera paz y la verdadera satisfacción. Para continuar con este camino de reflexión, quizás te preguntas, ¿cómo puedo vivir estos principios de manera práctica cada día? Te invito a pensar en tus propias luchas, en tus desafíos personales. ¿Cómo puedes hacer justicia en tu vida, incluso en esos momentos en los que no se te da un reconocimiento por ello? ¿Cómo puedes mostrar misericordia, incluso cuando las personas te lastiman o te decepcionan? ¿Cómo puedes humillarte ante Dios, reconociendo que todo lo que tienes y todo lo que eres es un regalo suyo? Estas preguntas son un buen punto de partida para comenzar a vivir de manera más profunda en los principios que Dios ha declarado como buenos para nosotros. La justicia, la misericordia y la humildad no son cosas que podamos lograr por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda constante de Dios, su Espíritu Santo, para transformarnos y guiarnos cada día. Como continuamos profundizando en el mensaje de Miqueas, es importante considerar el contexto histórico en el cual el profeta habló. En la época en que Miqueas vivió, el pueblo de Israel enfrentaba enormes dificultades. La corrupción, la injusticia social y la desobediencia a Dios eran rampantes, tanto entre los líderes como entre el pueblo en general. En ese tiempo, muchos buscaban satisfacer sus deseos y ambiciones a expensas de los más débiles, ignorando las leyes y mandamientos de Dios. Hoy en día, la situación no es muy diferente. Aunque los contextos son distintos, las luchas internas de la humanidad siguen siendo las mismas. Las personas siguen enfrentando el desafío de vivir con integridad, de luchar por lo correcto en un mundo donde a menudo parece que lo injusto prevalece. En muchos casos, nos vemos atrapados en un sistema donde las apariencias, el poder y el dinero son más valorados que la bondad, la justicia y la misericordia. Este es el mismo dilema que enfrentaba Israel en el tiempo de Miqueas. Lo que es fascinante, y lo que resalta la profundidad de las Escrituras, es como Dios, a través de Miqueas, no solo denuncia estas injusticias, sino que también ofrece una forma de vida completamente diferente. A través de este versículo, Dios nos invita a alejarnos de la lógica del mundo, que valora el egoísmo y la codicia, y nos llama a vivir conforme a su naturaleza. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios no son solo comportamientos que debemos seguir, son reflejos de la naturaleza misma de Dios. Él es el único que verdaderamente es justo, misericordioso y humilde. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué significa realmente hacer justicia en nuestras vidas hoy? La justicia no siempre implica enfrentar situaciones de manera directa o pedir castigos. Más bien, hacer justicia es asegurarnos de que tratemos a todos con equidad, que busquemos el bien común y que tomemos decisiones sabias que reflejen el amor y la equidad de Dios. Es un recordatorio de que nuestras acciones, incluso las más pequeñas, tienen el poder de influir en nuestro entorno y, por ende, en la vida de los demás. El concepto de misericordia también se presenta de forma desafiante. Vivir con misericordia significa, a menudo, extender un perdón que no parece merecido. En un mundo donde el ojo por ojo es la norma, ser misericordioso nos invita a desafiar esta mentalidad, a ir más allá y a mostrar gracia, aun cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles. Es un llamado a mirar al prójimo no desde una perspectiva de juicio o condena, sino desde un lugar de comprensión, de compasión, sabiendo que nosotros también necesitamos la misma gracia y misericordia cada día. Y luego, el último punto que Miqueas resalta, humillarse ante tu Dios,
puede sonar como una idea difícil de comprender en una cultura que a menudo exalta el poder y la autosuficiencia. Sin embargo, la verdadera fuerza, como enseña la Escritura, proviene de la humildad. Humillarnos ante Dios es reconocernos como seres finitos que dependen completamente de Él. Es reconocer nuestra incapacidad para lograr la perfección por nuestras propias fuerzas y someternos a su voluntad. Solo cuando llegamos a ese punto de humildad, somos capaces de ver la grandeza de lo que Él puede hacer a través de nosotros. Cada una de estas tres acciones, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios, es una llamada a vivir de una manera que sea contracultural. En lugar de seguir las normas que dictan la sociedad, somos llamados a seguir los principios de Dios, que son eternos y siempre relevantes. Y al vivir de esta manera, no solo estamos transformando nuestras propias vidas, sino también influyendo en los demás a nuestro alrededor. En un mundo que necesita desesperadamente de amor, verdad y compasión, nuestro testimonio de vida puede ser una luz para aquellos que aún buscan un propósito. A lo largo de la historia, personas de fe han respondido a este llamado de manera valiente. Desde los grandes profetas hasta los cristianos sencillos que viven su fe en las circunstancias cotidianas, muchos han optado por hacer lo correcto, por ser justos, por amar y extender misericordia, y por humillarse ante Dios. Esta vida no siempre es fácil, pero es una vida que tiene un impacto eterno, no solo en nosotros mismos, sino también en el mundo entero. Es vital recordar que Dios no nos llama a hacer estas cosas por nuestra propia fuerza. Él no nos deja luchar solos. A través del poder del Espíritu Santo, Él nos capacita para vivir de acuerdo con estos principios. Al someternos a Él y a su voluntad, encontramos la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Nos da las herramientas para vivir la justicia, para extender la misericordia y para mantener la humildad, incluso en medio de las pruebas más difíciles. En conclusión, el mensaje de Miqueas es un llamado profundo a la acción. No se trata simplemente de palabras que leemos o de conceptos que entendemos intelectualmente. Se trata de cómo vivimos, de cómo nos comportamos día a día, de cómo tratamos a aquellos a nuestro alrededor. Y al hacerlo, nos alineamos más y más con la imagen de Dios. Esta es la vida que Él quiere para nosotros. Esta es la vida que Él ha diseñado para que vivamos en plenitud. Es un camino de justicia, misericordia y humildad, y es el camino que nos lleva a su presencia, una presencia que transforma y que llena de paz. La visión que Miqueas presenta en el versículo que hemos mencionado anteriormente es un llamado claro a las tres virtudes fundamentales que los cristianos debemos cultivar: la justicia, la misericordia y la humildad. Este llamado no solo tiene implicaciones espirituales, sino también prácticas. En un mundo lleno de conflicto, opresión, desigualdad y egoísmo, Dios nos invita a vivir una vida diferente, una vida que refleje su carácter. Es un recordatorio constante de que el caminar cristiano no es solo una cuestión de creencias abstractas, sino que debe manifestarse en nuestra vida cotidiana. La justicia, en la Biblia, no es simplemente una cuestión de hacer lo correcto en un sentido general. Es más que eso. Se trata de una justicia que está profundamente conectada con el amor y la equidad. Es una justicia que va más allá de los tribunales y las leyes, una justicia que vela por los derechos de los más débiles, que no permite que el poder se abuse ni que el pobre quede desprotegido. A través de la justicia, Dios nos llama a ver a cada ser humano como valioso, creado a su imagen, y por tanto, digno de ser tratado con dignidad, respeto y amor. Cada vez que actuamos con justicia, reflejamos el corazón de Dios. En las Escrituras, se nos muestra que la justicia de Dios no es un concepto frío o distante. Dios no solo declara lo que es justo, Él mismo actúa en justicia. Nos lo demuestra en la vida de Jesucristo, quien vivió una vida perfecta, pero que fue injustamente tratado en su camino hacia la cruz. En la cruz, Jesús tomó sobre sí el castigo que todos nosotros merecíamos, y de esa manera, cumplió con la justicia de Dios, pero también mostró la misericordia más profunda. Esta justicia, entonces, no se basa en el castigo y la condena, sino en la restauración, en el establecimiento del orden divino que trae paz y sanación. La misericordia, por otro lado, es la respuesta de Dios a nuestra miseria y debilidad. La misericordia no es simplemente sentir lástima por alguien, es una acción. Es una disposición del corazón para perdonar y restaurar, en lugar de condenar. En este mundo lleno de desdén, falta de perdón y rencor, la misericordia se presenta como una opción radical. Vivir con misericordia es extender el amor de Dios a aquellos que, a menudo, no lo merecen, tal como Él lo hizo con nosotros. En el Sermón del Monte, Jesús nos habla claramente sobre la importancia de la misericordia, recordándonos que debemos perdonar a nuestros enemigos,
orar por aquellos que nos persiguen y dar sin esperar nada a cambio. Esta no es una misericordia que se basa en sentimientos pasajeros o emociones superficiales. Es una misericordia que se fundamenta en el carácter de Dios, quien es misericordioso con nosotros incluso cuando fallamos repetidamente. Es una misericordia que va más allá de las circunstancias y que se extiende a todos, sin importar su estatus social, raza o historia personal. Y finalmente, la humildad. La humildad es una virtud que se encuentra en el centro de la vida cristiana. Humillarnos ante Dios no significa vernos a nosotros mismos como menos que los demás o como personas sin valor. Más bien, la humildad es reconocer que no somos el centro del universo, que no podemos vivir sin la gracia de Dios, y que, sin Él, nada somos. Jesús nos dio el ejemplo supremo de humildad cuando, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre, viviendo una vida de servicio y sacrificio. En la cruz, su humildad alcanzó su punto máximo, ya que se entregó por amor a los demás, sin exigir nada a cambio. La humildad es un antídoto contra el orgullo, que es la raíz de muchos de nuestros problemas. El orgullo nos hace creer que podemos vivir sin Dios, que nuestras propias fuerzas son suficientes. La humildad, por el contrario, nos lleva a reconocer que dependemos completamente de Él para nuestra salvación, nuestra sustancia y nuestra paz. Vivir humildemente es vivir bajo la soberanía de Dios, reconociendo que Él es el único digno de toda gloria y honor, y que todo lo que tenemos y somos es un regalo de su gracia. Estos tres aspectos, la justicia, la misericordia y la humildad, no son cosas que podemos lograr por nuestra propia voluntad. Son, más bien, fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es solo a través del poder de Dios en nuestras vidas que podemos vivir de acuerdo con estos principios. No se trata de seguir un conjunto de reglas externas, sino de permitir que Dios transforme nuestros corazones, de modo que vivamos de acuerdo con su carácter. Cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, Él nos capacita para vivir estas virtudes, incluso cuando nuestras circunstancias o las personas a nuestro alrededor nos desafían. Nos da la fortaleza para mantener la justicia en medio de la injusticia, para extender misericordia cuando la venganza parece más atractiva, y para vivir humildemente cuando la tentación de la autoexaltación es fuerte. En todos estos casos, no lo hacemos por nuestra propia fuerza, sino porque Dios nos ha capacitado y nos ha llamado a ser como Él. De manera práctica, vivir estas tres virtudes nos llama a la acción en cada momento de nuestras vidas. Ya sea en el lugar de trabajo, en la escuela, en casa o en la comunidad, debemos preguntarnos, ¿estoy siendo justo en mi trato con los demás? ¿Estoy mostrando misericordia a quienes me rodean, incluso a aquellos que me han hecho mal? ¿Estoy viviendo con humildad, reconociendo mi dependencia de Dios y buscando su voluntad por encima de la mía? Si respondemos afirmativamente a estas preguntas, entonces estamos viviendo de acuerdo con el propósito que Dios tiene para nosotros. Como el profeta Miqueas, nuestro llamado es vivir una vida de justicia, misericordia y humildad, no solo porque es lo correcto, sino porque refleja la imagen de Dios, y es en esta vida donde experimentamos la paz y la plenitud que Él ha prometido a aquellos que le siguen. En conclusión, el llamado de Miqueas a hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con Dios sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace miles de años. Al vivir de esta manera, no solo seguimos el ejemplo de Cristo, sino que también participamos en la obra redentora de Dios en el mundo. Al elegir vivir conforme a estos principios, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también podemos impactar el mundo a nuestro alrededor, mostrando el amor de Dios de manera tangible y poderosa. Es un desafío, pero también es la forma en que podemos ser verdaderos discípulos de Cristo, llevando su luz a un mundo que tanto la necesita. Al caminar en justicia, misericordia y humildad, no solo nos alineamos con los propósitos divinos, sino que también damos testimonio del cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. El mundo está lleno de personas que buscan respuestas a sus problemas, que enfrentan injusticias, que sufren sin esperanza, y nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos la oportunidad de ser un reflejo de la luz que solo Él puede ofrecer. Vivir con estas virtudes no significa que no enfrentaremos desafíos o pruebas, pero sí implica que tenemos una perspectiva diferente ante las dificultades. La manera en que respondemos al dolor, al sufrimiento y a la adversidad es un claro reflejo de nuestra fe y de cómo confiamos en el plan de Dios para nuestras vidas. Vivimos en un tiempo donde la injusticia parece prevalecer en muchos ámbitos. La corrupción política, las desigualdades sociales, el racismo, la violencia y tantos otros males que marcan nuestra sociedad. Como cristianos, podemos sentirnos abrumados por la magnitud de estas problemáticas, pero no debemos olvidar que nuestra misión en el mundo no es cambiarlo de la noche a la mañana con nuestras propias fuerzas. Nuestra misión es reflejar el amor y la justicia de Dios en medio de la oscuridad,
ser agentes de cambio a través de las pequeñas y grandes decisiones que tomamos cada día. La verdadera transformación comienza en el corazón y se refleja en las acciones. Es fácil ceder ante la desesperanza cuando vemos tantas injusticias, pero la justicia de Dios no es solo un concepto abstracto, es algo real que se manifiesta en nuestro actuar. Cada vez que nos ponemos del lado de los oprimidos, que defendemos al que no tiene voz, que luchamos por la verdad en medio de la mentira, estamos haciendo justicia. Y aunque nuestras acciones puedan parecer pequeñas en comparación con la magnitud del mal, Dios se honra en cada uno de esos actos. Él ve y recompensa el esfuerzo de aquellos que buscan vivir conforme a su voluntad, sin importar cuán grande o pequeño sea el impacto visible que tenga. En cuanto a la misericordia, cada uno de nosotros ha experimentado la gracia de Dios en su vida. Sin su misericordia infinita, todos estaríamos perdidos, pero Él nos ha perdonado y nos ha dado una nueva oportunidad para vivir. Este acto de misericordia es el que debemos reflejar en nuestras relaciones con los demás. Vivir con misericordia no es fácil, especialmente cuando aquellos a quienes tratamos no son merecedores de ella, pero precisamente allí es donde el poder del Evangelio se manifiesta. Jesús nos enseñó que el perdón no depende de la perfección del otro, sino del amor que hemos recibido de parte de Él. Cuando somos misericordiosos, no solo liberamos a otros, sino que también nos liberamos a nosotros mismos del veneno del rencor y el odio que nos consume. En el aspecto de la humildad, vivir de esta manera es un desafío en un mundo que exalta el ego, el orgullo y la autoafirmación constante. El mundo nos enseña que debemos ser los primeros, tener más, ser mejores que los demás. Pero el Evangelio nos enseña algo radicalmente diferente. La verdadera grandeza se encuentra en el servicio, en el amor desinteresado, en la entrega. Jesús, siendo el Rey de Reyes, vino a servir, y esa es la actitud que debemos seguir. La humildad nos libera de la carga de la competencia y la comparación constante. Nos ayuda a encontrar nuestra identidad no en lo que tenemos o en lo que hacemos, sino en lo que Dios dice sobre nosotros. Al caminar humildemente con Dios, reconocemos que sin Él nada somos, pero con Él todo es posible. La humildad no significa pensar menos de nosotros mismos, sino pensar en nosotros mismos menos. Es ponernos al servicio de los demás sin esperar recompensas ni reconocimientos, buscando siempre la gloria de Dios y el bienestar de nuestros hermanos. La verdadera humildad nos lleva a tomar una postura de enseñanza constante, de aprender de los demás y de reconocer que siempre hay algo que podemos mejorar. Una vida vivida en justicia, misericordia y humildad también nos lleva a una vida de oración constante. Cuando oramos, nos alineamos con la voluntad de Dios y somos renovados en nuestro entendimiento. La oración nos ayuda a mantener un corazón recto, buscando la justicia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Nos ayuda a perdonar y extender misericordia a los demás, y nos recuerda nuestra posición ante Dios, dependientes de su gracia y poder. La oración también nos da la sabiduría para saber cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo servir y cuándo liderar. Es importante también recordar que aunque este llamado a vivir con estas tres virtudes es algo que debemos buscar cada día, no se trata de un proceso perfecto. Somos humanos, y fallamos. Pero la gracia de Dios es suficiente para cubrir nuestras debilidades y para darnos las fuerzas necesarias para continuar. Cada vez que caemos, tenemos la oportunidad de levantarnos, porque Dios es fiel para perdonarnos y restaurarnos. Vivir con justicia, misericordia y humildad no es una tarea que podamos lograr por nuestras fuerzas, pero Dios, en su amor y gracia, nos da todo lo que necesitamos para cumplir con este llamado. Así, a medida que avanzamos en nuestro caminar con Dios, estos tres principios, la justicia, la misericordia y la humildad, se convierten en los cimientos sobre los cuales edificamos nuestra vida cristiana. Al vivir con estos valores, no solo reflejamos el carácter de Cristo, sino que también impactamos positivamente a las personas que nos rodean. Es un camino desafiante, pero es el camino que nos lleva a una vida plena y abundante en Cristo, una vida que no solo busca hacer el bien, sino ser transformada por la gracia de Dios en todo lo que somos y hacemos. En conclusión, Miqueas nos desafía a no conformarnos con una vida superficial, sino a vivir de manera radical, buscando la justicia de Dios, extendiendo su misericordia y viviendo con humildad. Estos son los principios que nos llaman a vivir no solo como individuos, sino como comunidad de fe, trabajando juntos para reflejar el amor y la justicia de Dios en este mundo quebrantado. Al hacerlo, no solo experimentamos la paz de Dios, sino que también contribuimos a la transformación de nuestro entorno y de aquellos con los que interactuamos, llevando el mensaje de esperanza y salvación que solo Cristo puede ofrecer. La justicia, la misericordia y la humildad no son solo principios para una vida cristiana.
Son, más bien, el marco para una existencia que refleja la naturaleza de Cristo mismo. Si tomamos un momento para considerar cómo Jesús vivió, veremos que estos tres principios no solo fueron enseñados por él, sino también ejemplificados en su vida diaria. Jesús no solo predicó el amor y la justicia, él se convirtió en la manifestación viviente de lo que significa vivir con estos valores. En muchas ocasiones, la justicia de Dios fue puesta en práctica cuando Jesús confrontó el pecado. Sin embargo, esa misma justicia no era una justicia dura o condenatoria, sino una justicia llena de compasión y entendimiento. Jesús no vino al mundo para juzgarlo, sino para salvarlo, para perdonar y para restaurar. Cada vez que enfrentaba a los pecadores, lo hacía con una mezcla de firmeza y ternura. Él no toleraba el pecado, pero extendía la misericordia, ofreciendo el perdón a quienes se arrepentían de corazón. Su vida fue un ejemplo vivo de cómo la verdadera justicia está acompañada por la misericordia, porque sin ella, la justicia sería simplemente una condena fría y deshumanizada. Por otro lado, la humildad de Cristo es quizás uno de los aspectos más impresionantes de su vida. En Filipenses, el apóstol Pablo habla de cómo Jesús, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó de su gloria para tomar forma humana, vivir entre nosotros y morir en una cruz por nuestra salvación. La humildad de Jesús fue tan profunda que se manifestó incluso en la forma en que trató a los más humildes, a los rechazados de la sociedad, a los marginados. En un mundo que valora la autoexaltación y el poder, Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza radica en servir a los demás, en poner las necesidades de otros antes que las nuestras. La vida de Cristo es el modelo perfecto de cómo podemos vivir los principios de justicia, misericordia y humildad. Él es nuestro ejemplo, no solo en palabras, sino en acciones. Y a medida que seguimos a Cristo, Él nos invita a caminar por este mismo camino de justicia y humildad. Sin embargo, esto no significa que el camino será fácil. En un mundo que a menudo se inclina hacia la injusticia, la arrogancia y la dureza, vivir de acuerdo con estos principios será una lucha constante. Pero, como se nos recuerda en la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Por tanto, la vida cristiana no es una vida de perfección instantánea, sino una vida de transformación constante. Es un proceso de ser modelados cada día más a la imagen de Cristo. A medida que avanzamos en este proceso, experimentamos la paz de vivir conforme a los principios de justicia, misericordia y humildad, y también somos testigos del cambio que estos principios pueden traer no solo a nuestras propias vidas, sino también a las vidas de aquellos a nuestro alrededor. Cuando hablamos de justicia, también debemos recordar que la justicia de Dios no es solo una cuestión de castigo o recompensa, es, ante todo, una cuestión de restauración. La justicia divina busca la redención de todo lo que ha sido quebrantado. Jesús vino a restaurar la relación rota entre la humanidad y Dios. A través de su sacrificio, Él pagó el precio por nuestros pecados, brindándonos una nueva oportunidad para vivir en paz con Dios y con los demás. Es por eso que cuando practicamos la justicia, debemos hacerlo con el mismo corazón de restauración. Debemos ser aquellos que buscan sanar, que buscan traer a las personas a la reconciliación con Dios y con los demás. No se trata solo de castigar el mal, sino de buscar la restauración de las relaciones, de las comunidades y de las vidas que se han visto afectadas por la injusticia. La misericordia, por su parte, tiene un poder transformador. Jesús nos enseñó que cuando mostramos misericordia, estamos reflejando el corazón de Dios. Dios no nos da lo que merecemos, sino que nos extiende su amor y perdón de manera incondicional. La misericordia tiene la capacidad de sanar heridas profundas y de romper ciclos de violencia y resentimiento. Cada vez que extendemos la misericordia a alguien, estamos ofreciendo un pedazo del corazón de Dios, un acto que puede cambiar el curso de una vida, una relación o incluso una situación. La humildad, por último, nos lleva a reconocer que no somos autosuficientes. En un mundo donde se exalta la independencia y la autoafirmación, la humildad nos llama a depender de Dios y a reconocer que necesitamos su ayuda cada día. La humildad también nos lleva a reconocer la dignidad de cada ser humano, sin importar su posición o estado en la vida. Jesús, al lavar los pies de sus discípulos, nos mostró que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio humilde a los demás. Vivir con humildad nos libera del peso del ego y nos permite vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Así, los tres principios de justicia, misericordia y humildad no son solo ideales abstractos, sino que son principios vivos que se deben encarnar en nuestra vida diaria. Son una invitación a ser más como Cristo en cada aspecto de nuestra vida,
a vivir con un propósito que trasciende nuestros propios intereses y que busca el bienestar y la redención de los demás. Cuando vivimos de acuerdo con estos principios, no solo somos testigos del poder transformador de Dios en nuestras vidas, sino que también nos convertimos en instrumentos de cambio en el mundo que nos rodea. Es fundamental entender que, a medida que buscamos vivir con justicia, misericordia y humildad, nos enfrentamos a desafíos que nos exigen una dependencia total de Dios. La vida cristiana nunca será fácil, porque Jesús nunca prometió que lo sería. De hecho, Él advirtió que enfrentaríamos pruebas y tribulaciones. Pero también prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, dándonos la fuerza y la sabiduría necesarias para navegar esos tiempos difíciles. La justicia de Dios, como se mencionó antes, no es una cuestión de venganza, sino de restauración. Dios busca redimir a su pueblo, y la justicia de Dios siempre está dirigida hacia esa meta. Por tanto, cuando nosotros buscamos hacer justicia, no lo hacemos con el corazón de un juez severo que solo espera castigar, sino con el corazón de un restaurador, que desea que todo se haga bien y que todos puedan encontrar restauración en él. Esto, sin embargo, no significa que debamos pasar por alto el pecado o la injusticia. La verdadera justicia se da cuando nos enfrentamos a lo que es incorrecto, pero de manera que, en lugar de dividir, unimos a las personas en reconciliación y restauración. Jesús mismo nos mostró que es posible amar y confrontar al mismo tiempo. Cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo, lo hizo porque el lugar destinado para la adoración a Dios se había convertido en una cueva de ladrones. Sin embargo, lo hizo no con ira destructiva, sino con una ira santa que buscaba restaurar el propósito del templo. No se trataba de destruir, sino de purificar y restaurar. La misericordia, por otro lado, tiene el poder de sanar. En un mundo donde las heridas emocionales, psicológicas y espirituales están por todas partes, la misericordia es el bálsamo que puede traer sanidad. En Mateo 5:7, Jesús dijo: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». La misericordia no es solo una característica que debemos practicar, sino una promesa que se nos ofrece, que cuando mostramos misericordia a los demás, también recibimos misericordia de parte de Dios. Este ciclo de dar y recibir misericordia refleja la naturaleza de la gracia de Dios, que es infinita y siempre disponible para aquellos que la buscan sinceramente. Sin embargo, la misericordia también implica un reto. A menudo, es más fácil juzgar que perdonar. Es más fácil señalar los errores de los demás que extenderles la mano. Pero la misericordia no tiene fronteras. Nos llama a amar incluso cuando no sentimos que merecen ser amados. Jesús, en la cruz, mostró la máxima expresión de misericordia al orar por aquellos que lo crucificaban: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». ¿Cuántas veces nosotros, en nuestra vida cotidiana, nos encontramos ante situaciones en las que es difícil perdonar o extender misericordia? Sin embargo, debemos recordar que la misericordia de Dios para con nosotros es infinita, y es un modelo al cual debemos aspirar. La humildad, finalmente, es la clave para vivir de manera coherente con los dos primeros principios. La humildad nos lleva a reconocer que no somos autosuficientes, que necesitamos a Dios y que no somos mejores que los demás. Vivir con humildad significa poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, lo que es una de las lecciones más profundas que nos enseña Jesús. Al vivir con humildad, aprendemos a despojarnos de nuestras propias pretensiones y ego, y a ver a los demás a través de los ojos de Dios. La humildad también nos invita a ser agradecidos. El orgullo nos ciega, nos hace pensar que lo que tenemos es fruto de nuestro propio esfuerzo, y nos aleja de la gratitud. La humildad, en cambio, nos recuerda que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, y que nada de lo que somos o poseemos es algo que hayamos logrado por nuestra propia cuenta. De este modo, la humildad no solo cambia nuestra perspectiva sobre los demás, sino también sobre nosotros mismos. Nos lleva a reconocer nuestras limitaciones, pero también nos ayuda a abrazar nuestras fortalezas y talentos con gratitud y humildad, sabiendo que son dones de Dios. A medida que crecemos en justicia, misericordia y humildad, también vamos descubriendo que el reino de Dios no es algo lejano, sino una realidad que puede y debe ser vivida aquí y ahora. La vida cristiana no es solo esperar el cielo, sino vivir como ciudadanos del cielo en la tierra. Somos llamados a vivir una vida que refleje el carácter de Dios, y este es el propósito más grande de nuestra existencia. No solo debemos hablar de amor, justicia y misericordia, sino vivirlos. Al vivir con estos principios, no solo estamos transformando nuestras propias vidas, sino que también estamos llamados a ser luz en el mundo, una luz que refleja la gloria de Dios.
En nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, debemos ser testigos de la gracia de Dios. Esto implica que, aunque el mundo nos trate con injusticia o nos falte misericordia, debemos seguir el ejemplo de Jesús, quien siempre respondió con gracia y verdad. En conclusión, vivir con justicia, misericordia y humildad es una forma de vida que refleja a Cristo en todo lo que hacemos. Nos desafía a vivir de manera diferente, a no conformarnos con los estándares del mundo, sino a aspirar a los estándares del reino de Dios. Aunque será difícil, al final, seremos recompensados, no solo con la paz que proviene de vivir de acuerdo con estos principios, sino con la promesa de que estamos construyendo un legado eterno. Así que, al avanzar en este camino, recordemos que no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos cada paso del camino. Y, en última instancia, todo lo que hacemos en justicia, misericordia y humildad no es en vano, sino que tiene un propósito eterno. La vida cristiana no es solo una cuestión de fe, sino también de acción. Las Escrituras nos enseñan que la fe sin obras está muerta. No basta con creer en el amor y la misericordia de Dios, debemos vivirlo y ponerlo en práctica en cada momento de nuestra vida. Es fácil hablar de amor, justicia y misericordia cuando las circunstancias son favorables, pero el verdadero desafío está en vivirlos cuando todo a nuestro alrededor parece ir en contra. El mundo en el que vivimos nos enseña a ser egoístas, a buscar nuestros propios intereses antes que los de los demás. Nos empuja a medir nuestro éxito por lo que tenemos, por nuestras posesiones y logros personales. Sin embargo, el llamado cristiano es completamente diferente. Jesús nos enseña que el verdadero éxito no se mide en términos materiales, sino en términos espirituales, en nuestra capacidad de amar a los demás, de vivir con humildad y de poner nuestra vida al servicio de los demás. El camino de la justicia, la misericordia y la humildad no es un camino fácil. A menudo nos enfrentamos a situaciones en las que ser justos, misericordiosos y humildes requiere sacrificio. Tal vez sea más fácil responder con ira ante una injusticia que con calma y compasión. Tal vez sea más fácil mirar a otro lado cuando alguien necesita ayuda que extender la mano y dar lo que tenemos. Pero es precisamente en esos momentos de desafío donde nuestra fe y nuestro carácter cristiano son puestos a prueba. Es importante recordar que no estamos llamados a hacer todo esto por nuestra propia fuerza. De hecho, Jesús mismo nos dijo que sin mí, nada podéis hacer. Esto significa que no podemos vivir conforme a estos principios solo con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, quien nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Es solo a través de su poder que podemos reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo no solo nos da la fuerza para ser justos, misericordiosos y humildes, sino que también nos guía en nuestra vida diaria, ayudándonos a tomar las decisiones correctas. Al someternos a Él, somos transformados, y nuestras acciones dejan de ser solo un esfuerzo humano y se convierten en una expresión del amor y la gracia de Dios. Es un proceso continuo, un camino de santificación en el que cada día debemos elegir seguir a Cristo y vivir conforme a su ejemplo. La vida cristiana no es un destino, sino un viaje. Es un proceso de transformación en el que constantemente nos estamos convirtiendo en más como Cristo. Cada vez que tomamos una decisión basada en la justicia, la misericordia o la humildad, estamos participando en ese proceso de transformación. En este viaje, también debemos recordar que no somos perfectos. Cometeremos errores, fallaremos, y en muchos momentos nos sentiremos incapaces de vivir conforme a lo que Dios espera de nosotros. Pero la belleza del Evangelio es que, cuando fallamos, encontramos gracia en Cristo. Su sacrificio en la cruz cubre nuestras fallas, y a través de Él, podemos empezar de nuevo. La gracia no es un permiso para vivir de manera irresponsable, sino la oportunidad de empezar de nuevo cada vez que caemos. La gracia nos da la libertad de vivir sin la carga del pecado, sabiendo que nuestras fallas no nos definen, sino que en Cristo somos nuevos. Cada día es una oportunidad para crecer, para ser más como Cristo y para reflejar su amor en un mundo que tanto lo necesita. De esta manera, cada acto de justicia, cada acto de misericordia y cada manifestación de humildad se convierte en un testimonio del poder transformador de Cristo en nuestras vidas. Al vivir de esta manera, no solo estamos cambiando nosotros mismos, sino que también estamos impactando a las personas a nuestro alrededor. Cuando las personas ven que vivimos de manera diferente, que actuamos con amor y compasión en lugar de ira y egoísmo, se preguntan qué nos hace diferentes. Y en ese momento, tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio con ellos, mostrándoles el amor de Cristo. La justicia,
La misericordia y la humildad no solo son principios que debemos vivir, sino que también son testimonios de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Jesús vivió una vida perfecta de justicia, misericordia y humildad, y nos dejó ese ejemplo para seguir. A través de su sacrificio en la cruz, Él hizo posible que viviéramos de acuerdo con estos principios. Él nos dio el ejemplo, y ahora, al vivir como Él vivió, reflejamos su amor y su gracia en el mundo. La justicia que Cristo nos mostró no era una justicia que se basaba en la condena, sino en la restauración. Él vino al mundo no para condenar a los pecadores, sino para salvarlos. De la misma manera, nosotros debemos buscar restaurar a aquellos que han caído, no simplemente condenarlos. La misericordia que Cristo nos mostró fue infinita. No nos dio lo que merecíamos, sino que nos dio gracia y perdón. Y la humildad que Cristo mostró al venir al mundo como un siervo, al vivir una vida sin ego y al morir por nosotros en la cruz, es el más alto ejemplo de lo que significa vivir con humildad. Así, mientras caminamos en este camino de justicia, misericordia y humildad, recordemos siempre que no estamos solos. Cristo está con nosotros, y el Espíritu Santo nos guía. No tenemos que hacerlo todo en nuestras propias fuerzas, sino que debemos depender completamente de Dios para vivir de acuerdo con sus principios. Y al hacerlo, no solo transformaremos nuestras propias vidas, sino que también impactaremos al mundo de una manera poderosa. A lo largo de la historia, vemos que las naciones y los pueblos que han abrazado la justicia, la misericordia y la humildad han experimentado bendiciones y prosperidad. Aunque no siempre de la manera que esperaríamos, el impacto de estos valores es transformador. La justicia no solo establece el orden social, sino que también asegura que las personas sean tratadas con dignidad y respeto, algo que refleja el corazón de Dios para la humanidad. La misericordia nos enseña a mirar más allá de las fallas y defectos de los demás, dándonos la capacidad de perdonar, como Cristo nos ha perdonado a nosotros. La humildad, por su parte, es la actitud que nos permite reconocer que no somos superiores a los demás, sino que todos somos iguales ante Dios. Es importante destacar que vivir de esta manera no solo tiene un impacto personal, sino que tiene un impacto colectivo. Si todos nos esforzáramos por vivir con justicia, misericordia y humildad, las sociedades experimentarían cambios notables. Ya no habría lugar para la corrupción, el abuso de poder ni para la discriminación. Las comunidades serían más unidas, los conflictos serían resueltos de manera pacífica, y la justicia prevalecería en todos los ámbitos. Este es el tipo de mundo que Dios quiere que construyamos, un mundo basado en el amor, la comprensión y el respeto mutuo. Sin embargo, a pesar de la belleza de estos principios, sabemos que vivimos en un mundo roto. Un mundo que no siempre responde a la justicia de manera equitativa, un mundo que rechaza la misericordia a favor de la venganza, un mundo que valora el ego sobre la humildad. Por lo tanto, el reto no solo es personal, sino también colectivo. Como seguidores de Cristo, debemos ser una luz en medio de la oscuridad, un testimonio de que un camino diferente es posible. Este no es un camino fácil, pero es el camino que Cristo nos llama a seguir. Es crucial recordar que el mundo no siempre apreciará o entenderá nuestras acciones basadas en la justicia, la misericordia y la humildad. A veces, ser justo significa ser objeto de crítica o persecución. Ser misericordiosos puede llevarnos a ser malinterpretados como débiles o ingenuos. Y ser humildes puede ser percibido como una debilidad en una cultura que valora el poder y la fama. Pero, a pesar de todo esto, seguimos adelante con confianza porque sabemos que nuestras acciones están alineadas con el corazón de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús nos enseñó que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este hambre y sed de justicia no es solo un deseo de que las injusticias externas sean corregidas, sino también un anhelo profundo dentro de nosotros de vivir conforme a la justicia divina. La verdadera justicia comienza en el corazón, cuando buscamos vivir de acuerdo con los principios de Dios, y es en ese proceso interno donde experimentamos la verdadera satisfacción y paz. De igual forma, la misericordia de Dios no solo se extiende hacia nosotros, sino que debemos aprender a extenderla hacia los demás. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a pedir: perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta es una poderosa llamada a vivir en el perdón, a no guardar rencores ni resentimientos. A veces es difícil perdonar, especialmente cuando hemos sido heridos profundamente, pero es en esos momentos cuando más necesitamos recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Él perdonó nuestras ofensas más grandes, y al hacerlo, nos mostró el camino hacia la sanidad y la restauración. La humildad, por otro lado, nos lleva a reconocer que no lo sabemos todo,
que no somos autosuficientes y que necesitamos de Dios y de los demás. Vivir con humildad significa dejar a un lado nuestro ego y nuestro orgullo, reconocer nuestras limitaciones y aprender a servir a los demás. Jesús nos mostró el ejemplo supremo de humildad al venir al mundo como un siervo, lavando los pies de sus discípulos y finalmente entregando su vida por nosotros. Él, siendo el Rey del universo, se humilló de la manera más profunda para mostrarnos que la grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder ni la riqueza, sino por la capacidad de servir con un corazón puro. Por lo tanto, mientras vivimos nuestra vida cristiana, debemos recordar que estos principios no son opcionales, sino fundamentales para nuestra identidad como seguidores de Cristo. A través de la justicia, la misericordia y la humildad, no solo nos parecemos más a Cristo, sino que también traemos el reino de Dios a la tierra. El mundo necesita ver un reflejo del amor, la gracia y la verdad de Dios, y ese reflejo somos nosotros. Como luz del mundo y sal de la tierra, tenemos la responsabilidad de vivir según los principios del reino, no solo en palabras, sino en hechos. No se trata solo de esperar que Dios transforme el mundo a nuestro alrededor, sino también de permitir que Él nos transforme a nosotros. Cada acto de justicia, cada momento de misericordia, cada decisión humilde que tomamos contribuye al propósito de Dios para nuestras vidas y para el mundo. A medida que seguimos este camino, podemos estar seguros de que Dios honra esos esfuerzos y que, a su debido tiempo, Él traerá su justicia perfecta, su misericordia abundante y su humildad gloriosa a todos los aspectos de la creación. Al reflexionar sobre el camino de la justicia, la misericordia y la humildad, nos damos cuenta de que, aunque este proceso de transformación puede ser desafiante, también es profundamente gratificante. Cada vez que elegimos actuar de acuerdo con estos principios, estamos no solo tomando una decisión personal, sino que estamos participando en el propósito divino para la humanidad. Es un propósito que trasciende las circunstancias inmediatas y toca las fibras más profundas de nuestras vidas y del mundo que nos rodea. El amor de Dios es el motor que impulsa nuestra capacidad para vivir en justicia, misericordia y humildad. Nos recuerda que somos hijos e hijas del Rey, y que estamos llamados a reflejar su imagen en el mundo. Cuando vivimos según estos principios, no solo estamos obedeciendo un mandato, sino que estamos participando activamente en el reino de Dios. Estamos siendo agentes de cambio, instrumentos de paz, y testigos del poder transformador de su amor. El mundo nos dice que el éxito se mide por el poder, el dinero y la fama, pero el reino de Dios redefine completamente esas nociones. El verdadero éxito en la vida no se mide por lo que acumulamos para nosotros mismos, sino por cómo impactamos positivamente a los demás. La verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás, en amar sin condiciones y en vivir con humildad. El reino de Dios es un reino de inversión en el otro, no en uno mismo, y al hacer esto, encontramos una satisfacción mucho mayor que cualquier logro mundano. Esto no significa que las luchas sean menos reales o que las dificultades desaparezcan de repente. Al contrario, las pruebas seguirán llegando, y las tentaciones de buscar la gloria personal, el reconocimiento o la venganza seguirán siendo una batalla constante. Pero al estar firmemente enraizados en la justicia, la misericordia y la humildad, tenemos la fuerza y la claridad para atravesar estas pruebas sin perder de vista nuestra misión divina. Cristo nos mostró el camino, y al seguir su ejemplo, sabemos que la vida, aunque llena de desafíos, está también llena de propósito y esperanza. Es importante recordar que no estamos solos en este viaje. Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para guiarnos, consolarnos y fortalecernos. No estamos luchando en nuestras propias fuerzas, sino que dependemos de la gracia y el poder divino para vivir conforme a los principios del reino. Él es el que nos capacita para vivir vidas que reflejen su carácter, y es a través de su poder que podemos superar cualquier obstáculo que se nos presente. Así como el profeta Isaías dijo, el que camina en justicia y habla lo recto, el que menosprecia la ganancia de la opresión, el que sacude su mano para no recibir soborno, el que tapa su oído para no oír de sangre, el que cierra sus ojos para no ver el mal. Isaías 53, 22. Nosotros también estamos llamados a caminar por ese mismo sendero de rectitud. En cada uno de estos actos de justicia, misericordia y humildad, estamos contribuyendo a un mundo mejor, reflejando el reino de Dios aquí en la tierra. Dios tiene planes maravillosos para aquellos que eligen caminar en su justicia. Estos planes no son solo para nuestras vidas personales, sino para el bienestar de las comunidades, las naciones y el mundo entero. De esta manera, cada pequeño acto de justicia, cada momento de misericordia y cada elección de humildad tiene un impacto más grande de lo que imaginamos. No siempre veremos los frutos inmediatos, pero podemos confiar en que Dios está trabajando en los corazones de las personas y que su obra no tiene fin.
Por lo tanto, te animo a seguir perseverando. Aunque a veces puede ser difícil ver el propósito en medio de las pruebas, podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos en cada paso. Él es fiel para completar la obra que ha comenzado en nosotros y, al final, todo lo que hemos hecho por amor a Él y a los demás será recompensado. Como dice en el libro de Apocalipsis, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y cada uno fue juzgado según sus obras. Apocalipsis 20, 11 y 12. El juicio de Dios no será un momento de condenación para aquellos que han seguido sus caminos, sino un momento de recompensa. La justicia de Dios se manifestará de manera perfecta y equitativa, y todo lo que hemos hecho por su gloria será reconocido. En ese día, cuando veamos el rostro de nuestro Salvador, entenderemos plenamente el valor de todo lo que hemos hecho, aunque sea en lo más pequeño, por el reino de Dios. Sigamos adelante con esperanza, sabiendo que nuestros esfuerzos no son en vano. Cada acto de justicia, cada muestra de misericordia, y cada paso de humildad nos acerca más al propósito que Dios tiene para nosotros. Y, al final, todos estos actos se sumarán en un hermoso testimonio de su amor, de su poder y de su gloria. Porque en todo lo que hacemos, Él es quien recibe la gloria, y es a través de su gracia que podemos vivir vidas dignas de su llamado.